Y estamos muy agradecidos con el Señor de que nos haya permitido durante parte de febrero, marzo y este mes de abril estar juntos en este proceso que hemos denominado la historia de la redención, un proceso en el que hemos visto una sola historia que paso a paso va presentándose de parte de Dios de manera cronológica y cada vez con una riqueza de significado. Ustedes que han podido seguir todo este proceso desde el principio se han podido dar cuenta de que todo esto se ha tratado de una sola historia, pero no una historia simplemente lineal, sino que es una historia que suceso a suceso se va enriqueciendo de significado apuntando a Cristo Jesús. Con lo que vimos el martes sobre la resurrección y también el llamado que les hice a ustedes, a algunos de ustedes que seguramente hasta ahora están conociendo la vida y la obra de Cristo, han podido ver con lujo de detalles durante todo este proceso que Cristo, como el Dios hombre, es el único Salvador y que por eso necesitas arrepentirte y creer como lo insistimos el día martes. Y lo que quiero hacer hoy, lo que quiero que nos concentremos es en recapitular y repasar aquellos puntos transversales, es decir, aquellas cosas que fueron enfatizadas lección tras lección, lo cual nos mostraron una historia bien unida, bien compacta de redención, de salvación. Recordemos que toda esta historia, como vimos desde el principio, apunta a Cristo, pues no hay en la Escritura un personaje en el cual los sucesos apunten más, ya que su vida y su obra es relevante para la redención y de hecho en Cristo encontramos el único camino, la verdad que lleva a la vida. Así que quiero que empecemos a recordar, a recapitular algunos puntos transversales. Cuando digo transversal me refiero a que fueron enfatizados a lo largo de todas las lecciones. Y lo primero que quiero que recordemos es quién es Dios. Durante todo este tiempo estuvimos viendo, directa o indirectamente, quién es Dios. ¿Quién es el Dios de la Escritura? ¿Quién es el Dios que ha planeado la redención? ¿Quién es el Dios creador? Y desde el principio hemos podido observar que el Dios del que hemos estado estudiando es un Dios santo y justo. Ya desde el principio pudimos ver esto, cómo Dios, como Dios santo, no cohabitó con aquel ángel, con aquel querubín que pecó. Por ser santo, fue expulsado. Pero no solamente eso, sino también vimos cómo Dios es justo, que no solamente expulsó a Satanás, a este querubín que cayó en pecado, sino que también lo castigó. Y recordemos que ese castigo nos mostró que Dios no solamente es santo, sino que Dios también es justo. Dios no puede ser solamente santo. Dios es santo, no admite el pecado, pero también es justo, castiga el pecado. Y ese castigo tiene que ver con la preparación de un lugar llamado el Lago de Fuego, que lo estuvimos revisando en todas estas lecciones. Un lugar real, concreto, en el que Satanás y sus ángeles y todos aquellos que son hijos por su incredulidad de Satanás van a ir eternamente, conscientes, eternamente. Ahora, vimos también a Dios no solo como santo y justo, sino que también lo vimos en esos primeros capítulos de Génesis como creador, y a través de verlo como creador también aprendimos que Él es un Dios trino. Recordemos esa primera palabra del versículo 1, en el principio creó Dios.
Esa palabra Dios nos muestra en el original la pluralidad de Dios. Y luego esa pluralidad nos va a ser explicada con más detalle. Padre, Hijo y Espíritu Santo, como ya a estas alturas lo sabemos. Y esa pluralidad ha creado al hombre. En esa pluralidad se ha dado el plan de salvación, el plan de redención, como lo hemos también visto durante todas estas lecciones. También aprendimos de Dios, que es un Dios de orden. En la creación vimos esto. Es un Dios de procesos y es el Dios soberano. Es el Dios que hace todas las cosas para su propia gloria. Allí lo vimos como el creador. Y dentro de esa creación vimos que Él es el dueño soberano del hombre, por lo cual no solamente ha creado al ser humano, sino también le ha exigido obediencia, porque tiene el absoluto derecho, pues Dios es el creador del ser humano. Dios es nuestro creador, y por eso desde el principio tiene la potestad, tiene el derecho soberano, como creador del hombre, como dueño del hombre, de exigirle, como lo hizo en el Edén. Mandó pues Jehová al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí notamos también al Dios soberano, al Dios que es Señor de toda criatura, de todas las cosas que él ha hecho y del hombre, por supuesto, que está dentro de sus criaturas. Ahora bien, otro punto importante que pudimos notar es que Dios es misericordioso. No solo es santo, no solo es justo, sino que también es misericordioso. Pero para poder ver con una mayor hermosura cómo se mostró la misericordia de Dios, tenemos también que mirar otro tema que ha sido transversal, que hemos estado enfatizando, y es el hombre. Hemos recordado algunas cosas de Dios, pero también es importante recordar algunas cosas que hemos visto del hombre. El hombre es una criatura y por tal no puede ser como Dios. Satanás, cuando fue creado lo que le hizo ser una criatura. No podía ser como Dios. El hombre es una criatura, no puede ser como Dios, pero está al servicio de Dios. Está al servicio de su creador. Y por eso hemos visto cómo desde el principio el hombre fue hecho como una criatura obediente, una criatura hecha en santidad, hecha en justicia. Sin embargo, después vemos cómo el hombre, teniendo todas las garantías de bondad de parte de Dios, de clemencia, peca deliberadamente contra su Dios, contra su creador. Y pudimos ver cómo su pecado afectó a toda la raza humana por algo que vimos, y es que él, allí en el Edén, no estaba actuando solamente por él, sino que él estaba actuando por él, pero también en representación de toda la raza humana. Ustedes y yo somos descendientes de Adán, y es por eso que su pecado nos ha afectado, como hemos dicho. Desde el vientre de nuestras madres ya venimos odiando a Dios, aborreciendo lo bueno, y nacemos para ser perfeccionados en el mal. Y así entonces hemos visto cómo desde la caída del hombre, desde el pecado del hombre, el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Ha perdido toda bondad, ha perdido todo deseo y toda capacidad de amar a Dios, de buscar a Dios, de obedecer a Dios. Ahí es donde podemos admirar mucho mejor la misericordia de Dios. Porque no solamente Dios, como santo, expulsó a nuestros primeros padres del Edén, como expulsó a Satanás, sino que como Dios justo, que prometió que morirían, debían asumir el juicio de la muerte. Pero recordemos que la misericordia de Dios se mostró allí, y este es un tema transversal, es decir, un tema que también enfatizamos lección tras lección, se mostró en
la promesa de un libertador que aplastaría a Satanás, que vencería la muerte, que vencería el pecado, lo que recordamos el día martes. Su resurrección estaba ya implicada en Génesis 3:15. Recordemos, como lo hicimos el martes, el descendiente de la mujer aplastaría a Satanás o a la serpiente por la cabeza, aunque esta serpiente mordería a la descendencia de la mujer en el talón. Es decir, que Cristo sufriría un daño, pero no sería un daño mortal. Aunque Cristo murió, no se quedó en la tumba. Y recordemos algo importante que vimos en Juan 10 este martes. Cristo afirmó que Él tenía el poder para entregar su vida, pero también tenía el poder para tomarla. Por eso resucitó. Y ninguno de ustedes ni yo podemos afirmar tal cosa. Nosotros no podemos entregar nuestra vida y poderla tomar. Cuando vamos a la tumba, allí nos quedamos, porque no podemos ejercer control sobre la muerte. No podemos tomar nuestra propia vida. Cristo sí. Así que esa fue una muerte triunfante. No fue una muerte fracasada, fue una muerte triunfante. Pero la derrota fue contundente, total y absoluta para Satanás. Y ahí vemos la misericordia de Dios. Y quiero que recordemos un hecho importante. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 3. Estamos haciendo memoria, estamos recapitulando algunas cosas importantes de lo que ya hemos visto. Génesis capítulo 3. Versículo 15, recordemos esta promesa hermosa donde por primera vez en su misericordia Dios promete a Cristo Jesús, al Salvador. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo cual ya explicamos suficientemente, en donde podemos ver la derrota de Satanás contundente y donde podemos ver la victoria de Cristo pese a una gran herida, pese a morir en la cruz. Se levantó de allí. Y ahora miremos el verso 21 para recordar cómo quedó sellada esa misericordia de Dios para con los pecadores allí en el Edén, con Adán y Eva. Dice el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No perdamos de vista que Génesis 3:15 y Génesis 3:21 van unidos, van juntos. En el primero se da la promesa y en el segundo el Señor enseña a Adán y Eva y a sus descendientes cómo acercarse ahora como pecadores a Dios para ser aceptables a Dios. Y Dios les enseñó que la vida de un inocente ahora sería sacrificada, su sangre derramada para cubrir a los pecadores. Y recuerden ustedes que hicimos énfasis en varias lecciones de cómo esto nos muestra de manera incipiente, desde el principio, ese plan redentor de Dios. Que las pieles de un inocente cubran al pecador, de tal forma que Dios vea no las pieles del pecador, sino que vea las pieles de un inocente. El simbolismo es claro, la lección es clara, como lo hemos enfatizado durante todas estas lecciones. Inocentes, muriendo por los pecadores. Presumiblemente, estos animales hayan sido ovejas. Por la revelación posterior, podríamos afirmar eso. Y si fue así, cuando fueron vestidos por esas pieles de ovejas, ahora Dios no estaba viendo directamente la piel pecadora de Adán y de Eva. Ahora estaba viendo pieles de corderos inocentes. Este es un bonito símbolo y una lección enorme de todo el plan redentor que desde este momento se va a ir desplegando poco a poco, con más riqueza de significado como lo estuvimos viendo durante estos 2 meses. Y desde entonces los hombres han esperado
a ese Salvador que, como vimos, cumplió en su venida. Dios el Padre cumplió el envío de su Hijo, como lo había prometido aquí. Y también, como lo vimos el martes, cumplirá la promesa de que por segunda vez volverá. Ya no como el Cordero, recordemos, sino como habíamos dicho, como el león. Ya no para dejarse escupir, ya no para dejarse sacrificar, sino ahora para dos cosas que pudimos ver en Hebreos. Recordémoslas. Uno, volverá como un león para salvar a los que le esperan. Y dos, volverá como un león para aplastar a sus enemigos, a todos los no creyentes. Bien, estamos recapitulando por qué Dios es misericordioso, porque dio provisión de salvación a hombres que no lo merecían. Y esa provisión es Cristo Jesús. Y antes de su venida, esa provisión está simbolizada con el derramamiento de sangre, con el sacrificio de corderos inocentes y fe en el libertador venidero. Así que después de Adán y Eva, cada hombre, cada mujer que quieren ser aceptados por Dios y ser salvados, deben hacer sacrificio, derramamiento de sangre y fe en el libertador. No es suficiente hacer sacrificio y derramar la sangre de ese animal si no hay fe en Dios, fe en esa promesa que hizo de un libertador. Si no hay fe, entonces no hay salvación, porque la fe es un medio a través del cual el hombre es salvado por Dios. Ahora, recordemos que estos dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ejemplifican, ilustran de manera concreta estos dos caminos que se abren en la humanidad. Dos caminos muy diferentes. Los creyentes, los no creyentes. Caín, Abel. Los que hacen las cosas a su propia manera, los que hacen las cosas a la manera de Dios. Y recordemos que estos dos caminos, luego los volvemos a encontrar ¿dónde? En los dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha, y el cordero en la mitad. También aquí, con Caín y Abel, podemos ver al uno a la izquierda y al otro a la derecha, y el cordero en medio. Porque solo uno, recordemos, se alineó con la solución propuesta por Dios, Abel. Se acercó con sacrificio, con derramamiento de sangre, lo que implicaba su fe en el libertador prometido. Una fe que Hebreos más adelante constata. Es decir, que Abel esperaba ese libertador, esperaba en esa promesa dada a sus padres y pasada de generación en generación. Pero Caín, que también se acercó a Dios, no obstante lo hizo a su manera. Y ya habíamos aprendido que cuando Adán y Eva intentaron acercarse a Dios a su manera, con sus propias hojas de higuera, sus construcciones mortales, no fueron aceptados. Fueron rechazados y por eso fueron vestidos, en verdad, por primera vez, con vestiduras de salvación. Y ahora Caín intenta hacer de otra forma lo mismo que hicieron sus padres en un momento de sus vidas, acercarse a Dios a su manera. Y podríamos ver en Caín, como habíamos repasado, la actitud de muchas personas en nuestro tiempo que piensan que, siendo de una religión en particular, volviéndose evangélicos, o yendo fielmente a la iglesia, o siendo muy fieles en la ayuda a los necesitados y a los pobres, en fin, pueden obtener algo de puntos para la salvación, pero hemos enfatizado que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. Incapaz de salvarse a sí mismo. Ese fue otro tema transversal que estuvimos viendo. No puede salvarse a sí mismo. En todas las lecciones prácticamente estuvimos recordando el hecho de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y Caín intentó salvarse a sí mismo, salvarse en sus propios recursos, por sus propios medios. Recordemos que Dios rechazó tanto a Caín como a su ofrenda, es decir, que había un problema en los dos, porque en Caín no había fe en ese libertador prometido. ¿Y cómo se vio que había falta de fe?
en la ofrenda que ofreció. No era la ofrenda demandada para solucionar el pecado, que implicaba derramamiento de sangre, vida inocente por vida pecadora. Y así entonces podemos ver cómo la humanidad se divide en dos desde entonces, y volvemos a encontrarnos a Caín y Abel allí, a uno y otro lado de la cruz de Cristo, uno a la izquierda, otro a la derecha, dos caminos. Es importante esto, porque no hay un tercer tipo de humanidad. Alguna vez habíamos hablado de esto. Ese tipo de persona que es buena, ese tipo de persona que paga sus impuestos a tiempo, ese tipo de persona que es generosa, que es gentil, humanitaria, pero que no cree en Cristo, que no cree que sea necesario creer en Cristo como para una salvación, incluso que no creen en tal cosa como un más allá en el cielo o un más allá en el lago de fuego. Ese tipo de persona buena, ese tipo de persona que en el estándar humano nos parece loable, no está en un tercer grupo, en una tercera categoría humana. Solo hay dos: los que hacen las cosas a la manera de Dios y los que las hacen a su propia manera. Y muy buenas personas y muchas personas muy buenas se encuentran en el mismo camino de Caín. Creen que pueden salvarse a sí mismas, o incluso creen que no necesitan tal cosa como salvación porque son buenas. Y algo que enfatizamos es que si alguno de ustedes que están allí al otro lado de la pantalla, que apenas están conociendo la vida y obra de Cristo, han pensado que algo de lo que hacen les salvará, terminarán como Adán y Eva cuando fueron presentados delante de Dios con sus hojas de higuera, o como Caín cuando presentó su ofrenda a su manera, rechazados. Es por ello que es imperativo, como te he recordado durante todas las lecciones, que te arrepientas de tu pecado que te mata y creas en el Cristo que te da vida, el Cordero inocente de Dios. Y viendo entonces estos dos caminos, estos dos tipos de humanidad, también cuando llegamos a Juan 8 pudimos ver que los unos son llamados hijos de Dios, los que hacen las cosas a la manera de Dios, los que creen en Cristo como un Salvador, y los otros son llamados hijos de Satanás. No hay posibilidad de una tercera categoría de seres humanos. O se está en un lado o se está en el otro. Tú y yo estamos o en un lado o en el otro. Eso depende del Cordero que está en la mitad. Él hace la diferencia, él parte a la humanidad, o a la izquierda o a la derecha. Depende de él. Por eso el Cordero está en la mitad. Es decisivo. Parte la historia, parte la humanidad. Depende de la actitud frente al Cordero. La fe con convicción afectiva, con información como la que hemos visto y con una voluntad de entrega confiada a Él, de que en verdad solo Él puede ser esas pieles justas para que pueda ser salvado. Así que todo esto nos va haciendo avanzar en la historia para apreciar mejor la vida y obra de Cristo. Luego nos encontramos con un punto crítico, y es el de la ley y los 10 mandamientos. Recordamos, cuando estuvimos viendo la ley, aprendimos de quién es Dios y aprendimos quién es el hombre con la ley. Seguimos recordando con la ley que Dios es santo. ¿Recuerdan por qué? Porque vimos que el estándar que Dios exigió para cumplir sus 10 mandamientos es un estándar sobrehumano, es un estándar perfecto. Habíamos dicho que ni siquiera podríamos decir que es tan alto como el Everest, porque aún el Everest es alcanzable por el hombre. No, este es un estándar inalcanzable para el hombre. Pero Dios dio la ley, como lo vimos, no con la esperanza de parte de Dios de que alguno, tal vez Moisés, la pudiera cumplir. Definitivamente no, porque Moisés también pecó. Nadie. Pero sí, como pudimos ver en la Escritura, como lo vimos en Romanos, para que el hombre entienda su pecado. Y no solo su pecado, sino la gravedad y la magnitud de su pecado.
al no cumplir el estándar de perfección de Dios, al no cumplir cada mandamiento como Dios quiere que sea cumplido, y recordemos cómo quiere que sea cumplido, sin ser desobedecido, una sola vez en la vida, y dos, en el corazón y en lo externo. No solamente en lo externo, sino también en el corazón. Nadie puede con ese estándar de perfección. Inalcanzable. Quiero que recordemos dos pasajes en Romanos importantes al respecto. Estamos haciendo hoy un repaso, recapitulando los puntos centrales, transversales de este estudio que pudimos culminar el martes. Vamos a Romanos. Acompáñenme allí en sus Biblias. Nuevo Testamento. Recuerden que ustedes tienen una división ahí entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Romanos lo encontramos en el Nuevo Testamento. Es el sexto libro desde Mateo. Y vamos a recordar dos pasajes. Romanos, capítulo 3. Alguien que por favor me confirme si ya estamos allí. Romanos capítulo 3. Sí, señor, ya. Perfecto. Verso 20. Dice así. Vamos a leer desde el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Esa fue una experiencia que tuvimos, porque creíamos que cumplíamos algunos de los 10 mandamientos, pero cuando nos dimos cuenta de cómo es que Dios quería que se cumplieran, cuál es la intención de Dios, entonces nuestras bocas fueron cerradas y definitivamente nos dimos cuenta que ni siquiera el no matarás lo hemos obedecido. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es no la salvación, como lo habíamos visto, sino el conocimiento del pecado. Eso quiere decir que Dios dio los 10 mandamientos. Uno de los propósitos grandes de dar los 10 mandamientos allí en el Sinaí fue mostrar a su pueblo y mostrar a la humanidad su pecado. Que fueran convictos, que fueran convencidos de su pecado al no cumplir el estándar de Dios. Como habíamos recordado, en nuestro estándar, pues cumplimos los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestro estándar de justicia y de santidad? Nuestro estándar de justicia, nuestro estándar moral es hacemos lo que mejor podemos. Pero ese no es el estándar de Dios. El estándar de Dios es no se puede desobedecer un solo mandamiento una sola vez en la vida y cada mandamiento debe ser obedecido no solo en lo externo, sino también en la mente, en el corazón. Nadie puede ni podrá con ese estándar. Por eso, la promesa de Génesis 3:15 es realmente una buena noticia de esperanza, porque el que habría de venir, haciéndose hombre como nosotros, siendo Dios, pudo vivir una vida perfecta cumpliendo los mandamientos con el estándar de Dios, por aquellos que vino a representar y salvar. Por eso, la ley es buena, porque nos muestra la necesidad de un Salvador. La ley se interpreta mal cuando la tomamos como voy a tratar de cumplirla para ganar puntos con Dios. La única manera en que podríamos ganar puntos con Dios con la ley, como lo recordamos, es si cumpliéramos el estándar de perfección que le exige. Nadie puede, como Él lo exige, excepto Cristo. Sus pieles sobre el pecador verdaderamente son salvadoras. Y el otro pasaje que quiero que consideremos aquí en Romanos para recordar unos puntos muy centrales. Está en Romanos capítulo 5. Vamos al Romanos capítulo 5. Versículo 20. Para recordar allí algo muy importante. Romanos 5:20. Espero que ya estén allí. Lo leo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Eso quiere decir que la ley se introdujo, es decir, cuando se dio en el Sinaí,
no para que el pecado existiera, porque ya existía, sino para que el pecado abundara, como lo recordamos, es decir, para ver que si creíamos que no éramos asesinos, pues ahora entendamos que sí lo hemos sido, si hemos tan solo pensado con enojo de otra persona. Entonces abundó el pecado. Teníamos un concepto de no matarás, y después de entender el mandamiento, ahora tenemos otro concepto de no matarás. Y podemos reconocernos asesinos también, por la manera en que el Señor explica el mandamiento. Entonces abundó el pecado, la ley hace eso. Y así entonces, también después pudimos ver cómo el tabernáculo fue dado por Dios, después de dar la ley, para que los hombres convencidos de pecado, siguieran colocando su esperanza en Cristo Jesús, el Cristo venidero, a través de los accesorios que había en el tabernáculo, todos los cuales apuntaban a Cristo, como lo pudimos ver. Bien, ahora hemos visto entonces que Dios es santo, justo, misericordioso, perfecto, creador, omnipotente, un Dios trino, un Dios bueno, un Dios clemente, un Dios de orden, Dios de procesos, soberano. Ahora vemos también que el hombre, como otro tema transversal que estuvimos viendo, fue hecho una criatura que no puede igualarse a Dios, una criatura que le debe obediencia a Dios, una criatura que voluntariamente cayó en pecado, una criatura que ahora, después de Adán, desde el vientre de su madre, desde su concepción, ya viene con el problema del pecado, viene contra Dios, viene enemigo de Dios y necesita salvación. Y el tema transversal en el que queremos hacer énfasis es cómo la misericordia de Dios se mostró concretamente a través de una promesa, promesa del libertador, promesa que vimos se cumplió hace unos 2000 años aproximadamente, promesa que implica que Cristo vino a vivir la vida perfecta que los que venía Él a representar no habíamos podido vivir. Ese estándar de perfección, Él lo hizo por todos los que vino a representar en la cruz. Pero también vino a recibir la paga del pecado, que es la muerte, por aquellos que venía a representar. Y al resucitar, venció la muerte con poder, venció el imperio de Satanás. Y ahora, todos aquellos a quienes Él quiera concederles vida, se levantarán como Él, resucitarán, por medio de la fe en Él y el arrepentimiento de los pecados. Por eso, una vez más, y en esto soy reiterativo, nada ni nadie más puede dar salvación. Aquellos de ustedes que están escuchando, pero que no conocían de Cristo, ahora lo conocen. Sé que hay algunos que están conectados que ya conocen de Cristo, o ya conocían antes de este estudio, y ya gozan de salvación. Y al comenzar este estudio ya gozaban de salvación también, pero han podido apreciar mejor la obra de Cristo y su vida. Pero otros, hasta ahora, con este estudio, estaban viendo la vida y obra de Cristo. Y ahora que conoces, ahora que sabes que Cristo es el único Salvador suficiente para que no sufras la ira de Dios, para que tengas vida eterna con Él y no separado de Él en lago de fuego, debes arrepentirte de tus pecados, porque ellos te matan, ellos traen muerte, ellos son ofensivos a Dios desde el día de tu concepción. Pero creer en Cristo también, porque Él es la provisión, que ha vivido la vida justa que tú no pudiste vivir y asumió la muerte que tampoco tú podías asumir para vida eterna, pero que mereces. Cree en ese Salvador, cree en ese libertador, prometido desde Génesis 3:15, y que, como vimos, volverá por segunda vez. Ahora, hay un punto importante que vimos
durante todas estas lecciones, y es las provisiones de Dios para el pecado del hombre, todas las cuales apuntan a Cristo. Vamos a hacer un recordatorio de cómo la misericordia de Dios fue un tema transversal en todas estas lecciones. Recordemos la primera provisión para el pecado del hombre, pieles de animales para los pecadores Adán y Eva, implicándose muerte de inocentes. Otra provisión, el cordero para Abel, que pudo haber sido el cordero para Caín, pero sin embargo Caín insistió en su ofrenda a su manera. Pero fue una provisión para Abel. Y pese a que Abel murió asesinado, su vida hoy goza de eterna redención con el Señor. No así Caín. Luego podemos recordar otra provisión en la historia, el arca. Recordamos que esta arca tiene una sola puerta. Y ella nos muestra a Cristo Jesús cuando también Él, haciendo una alusión a las puertas de los rediles, pero también podemos pensar en esta puerta del arca, dijo, el que por mí entrare será salvo. Y así 8 personas entraron por esa puerta en el arca y fueron salvas. El arca de salvación, apuntando a Cristo, provisión de Dios en medio del juicio del diluvio, en el cual todos murieron, excepto los que entraron al arca, 8. Y de ellos se pobló la tierra. Luego pudimos ver otra provisión preciosa en el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, un carnero trabado de un arbolito pequeño, para que Isaac no muriera y tampoco Abraham. Provisión que apuntaba a lo que Cristo haría. Luego vemos otra provisión grandiosa, el pueblo en esclavitud en Egipto, el Cordero de la Pascua, cuya sangre fue derramada en los postes en el dintel, y a través de la cual ellos fueron salvados de la muerte, sus primogénitos, y salieron libres de la esclavitud, provisión que apuntaba a Cristo Jesús, para que en ninguna época el hombre crea que hay otro medio de salvación, que hay algún otro en el cual puedan ser salvos, excepto en el nombre de Cristo Jesús. Vimos también la provisión para Israel en el desierto para la vida de ellos. Vimos cómo la roca milagrosamente dio aguas de parte de Dios para el pueblo. Pero recordemos un hecho importante allí. Dio aguas cuando Moisés golpeó la roca. Y recordemos que en la roca, ¿quién estaba? Dios. Así que Dios recibió la herida que su pueblo merecía, para que brotaran aguas de allí para vida de su pueblo. Y luego el maná, pan del cielo, milagroso. Y luego vimos cómo esta roca y este pan muestran la obra que Cristo haría. Acompáñenme, por favor, a otro pasaje en 1 Corintios, capítulo 10. Primera los Corintios, capítulo 10. Está allí después de Romanos, en donde estábamos leyendo. Vamos a ubicarnos en 1 Corintios, capítulo 10. ¿Me confirma, por favor, alguien si ya están ahí? Sí, señor. Perfecto. 1 Corintios 10 dice así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí se está recordando un suceso en el desierto cuando Israel salió liberado de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos, dice aquí, comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, una referencia a las aguas de la roca y al maná. Pero aquí se apunta a que eran bebida y alimento espiritual. ¿Por qué? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Qué provisión bendita! Siempre se ha tratado de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis siempre se ha tratado del Redentor. Todas las figuras, todas las profecías
esas sombras que vimos en el Antiguo Testamento, todo apunta a este Redentor. Y es por eso que es importante que asumamos con seriedad la vida y la obra de Cristo que ahora Dios nos ha permitido conocer por medio de estos estudios. Seguimos más adelante, después de la roca y después del agua y la experiencia de Israel, y vemos cómo Israel llega a la tierra prometida. Pero aquí es importante recordar algo. ¿Por qué llegan a una tierra prometida? Porque Dios dio a Abraham 3 promesas. Vamos a recordarlas. Primero, le prometió una tierra para él y su descendencia. Allí se está cumpliendo esa profecía. Segundo, prometió una gran descendencia. Y vimos que más o menos estaban instalándose en Canaán más de 2 millones de personas. Está creciendo de un solo hombre ahora más de 2 millones de personas. Y tercero, la más importante, que su descendiente sería el Cristo y que él bendeciría a todas las familias de la tierra. Y así, por el plan de Dios, que preservó a su pueblo en esa tierra de Canaán, nació el Cristo, el cual, como cuando se presentó ante el paralítico, recordemos, ya no hubo necesidad de una oveja derramando su sangre, porque Él era el Cordero de Dios. Quiero que por favor vayamos a Juan, atrás, 3 libritos atrás, y recordemos este hecho importante. Juan capítulo 1. Y vamos a leer el verso 29 para recordarlo. Juan 1:29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el Cordero de Dios. Y quita, no solo cubre, sino quita el pecado del mundo. Por eso vimos también el martes que un solo sacrificio es suficiente para salvar al pecador. Ya no hay que estar ofreciendo ovejas como antiguamente antes que llegara Cristo. Pero con la llegada del Cordero Perfecto, ahora un solo sacrificio es suficiente. Y solo por medio de la fe, ese sacrificio beneficia eternamente la vida. Esa sangre derramada del Salvador beneficia eternamente. Aquí está el Cordero de Dios. Y cuando se vio con el paralítico, ya no había necesidad de una oveja. Por eso Cristo pudo decirle al paralítico: tus pecados son perdonados. Porque Él es Dios y tiene la autoridad para perdonar pecados, pero también porque Él es el Cordero sacrificial que se va a entregar para que los pecados de ese paralítico, también los nuestros, sean perdonados si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestro pecado. Y así entonces, este Cordero de Dios, cuyo nombre implica que es Salvador, pero también Salvador con un sacrificio cruento, llega a la cruz. Y nuevamente, 2 hombres a su izquierda y a su derecha, Caín y Abel, la humanidad entera, dividida en 2, hijos de Satanás, hijos de Dios, los que hacen las cosas a su manera, los que hacen las cosas a la manera de Dios. Y en la mitad del Salvador, quien ha dividido la humanidad en 2. Ahora, este Salvador murió, fue sepultado y resucitó. Y como vimos, ascendió a los cielos y se prometió que volvería. Y mientras vuelve, dice que está esperando salvar a los suyos en su segunda venida y está esperando también destruir a sus enemigos. Y mientras está allí, con su poder y su autoridad, está haciendo que se cumpla esta promesa de que Él va a bendecir a todas las familias de la tierra. Hoy
el Señor Jesús está salvando personas en todas partes del mundo. Antes de la venida de Cristo, solo una nación tenía el privilegio de conocer sobre el Redentor en promesa. Ahora, hoy, muchas partes del mundo pueden conocer al Redentor. Como se le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando este número completo esté, entonces el Señor volverá y cumplirá lo que ha prometido. Y quiero terminar con estos dos pasajes para que no los olvidemos. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, pero de muchos, y aparecerá por segunda vez. Como Dios cumplió la primera venida que fue prometida, también cumplirá la segunda venida que es prometida aquí. Pero sin relación con el pecado. Ya no viene como ese cordero para ser despedazado por el pecado. Ya no tiene relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Allí está una de las cosas que van a ocurrir en la segunda venida, salvar a los que le esperan. Y luego, en el capítulo 10, leemos, por favor, miremos el versículo 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, lo cual es así en este momento. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, otra cosa más que va a suceder cuando venga, va a aplastar a sus enemigos, salvar a los que le esperan y aplastar a sus enemigos. ¿Notan cómo la humanidad sigue estando dividida en dos hasta cuando Él venga? Ahora mi pregunta final, al hacer todo este repaso de los temas transversales de todo este estudio, es: ¿en qué parte de la humanidad te encuentras tú? ¿Estás a la izquierda de Cristo o a la derecha? No puedes estar en otro lugar, en uno de los dos lados, o en el lado de la incredulidad, en donde también hay muchas personas buenas que irán al lago de fuego, o en el lado de la fe, a la manera de Dios, en el lado de Caín o en el lado de Abel, en el lado del ladrón que injurió a Cristo o en el lado del que injurió y se arrepintió y creyó en el Salvador, en el lado de los que se presentan con sus propias hojas de higuera, con sus propios frutos, o en el lado del que se presenta ante Dios con un cordero inocente que le representa para ser salvado. ¿En qué lado estás en esta noche? Te puedo decir con toda seguridad, como te lo dije el martes, que si tu fe está en algo o en alguien más fuera de Cristo, estás en el lado en donde morirás eternamente. Te puedo decir también que si todo este estudio te ha parecido una fábula o una leyenda, estás en el lado de los que morirán eternamente, como aquellos en el tiempo de Noé que no creyeron que vendría un diluvio porque no veían algo como llover. Hasta que llegó el diluvio, Dios cumplió su juicio. Te puedo decir también que si estás en el lado de aquellos que son buenas personas, religiosos, que creen que por ser de cierta religión serán salvados, o porque sus padres son cristianos tal vez, o su familia todos son cristianos, y eso te da confianza que serás salvado, te puedo decir que estás en el camino en donde morirás. Pero si hoy te despojas de esos dioses falsos, de esas confianzas absurdas, y solo asumes que lo que has aprendido es la verdad, te convences de ello y te entregas voluntariamente a Cristo Jesús en fe, para siempre confiando que Él es el único salvador de tu vida,
arrepintiéndote de todos tus pecados que te matan, obtendrás el perdón de Dios por medio de Cristo Jesús. Serás salvado por Él. Y el día en que debas enfrentar a Dios cara a cara, un abogado tendrás. Un cordero te representará. Uno perfecto, Cristo Jesús. Bien, hemos llegado al final de este repaso y me resta decirles lo siguiente. Todo este repaso que hemos hecho corresponde a todo este estudio cronológico que hemos traído desde el 9 de febrero. Y ha sido un tiempo magnífico solo por una razón, porque hemos aprendido sobre la vida y obra de Cristo Jesús. Nosotros en nuestra congregación le llamamos a este proceso la primera fase de estudios o la fase 1, lo que quiere decir que hay una fase 2 de estudios, un poco más profunda y que tiene algunas lecciones con algunos temas que por supuesto no pudimos tomar y no tomamos en esta primera fase porque no era el tiempo de tomarlos. ¿Y por qué les comparto esto? Porque algunos de ustedes, especialmente los que se encuentran aquí en Bogotá, que han estado escuchando este estudio, seguramente nos vamos a contactar con ustedes para poder escucharles y poder tener una retroalimentación de qué significó este estudio, qué significó el Cristo del cual predicamos aquí para ustedes. Hay otras personas que sabemos que están aquí conectadas, que no son de Bogotá, que son de otras partes de Colombia, e incluso que están fuera de Colombia. Pero también nos gustaría, a través de una llamada, de un tiempo más, no grupal, sino individual, más familiar, poder retroalimentarnos para saber qué significó la vida y obra de Cristo tal y como la vimos aquí. Así que es muy posible que les contactemos y que podamos retroalimentar. Pero también esto lo hacemos con el propósito de entender que si estás en la fe de Cristo Jesús, estás apto para pasar a una segunda fase de estudios. Esto principalmente para los que están aquí en Bogotá y quienes pueden decir, he creído en Cristo Jesús para mi salvación. Quienes pueden experimentar con convicción que Jesús es su Salvador y su Señor para siempre, por todo lo que se ha comprendido durante este estudio. Estarían habilitados para pasar una segunda fase de estudios muy importante, muy interesante también, muy necesaria, que tiene que ver con doctrinas que es importante conocer en cuanto a la salvación, en cuanto a la iglesia y otros asuntos que tienen que ver con nuestra cultura. Y la doctrina bíblica, por supuesto. Así que muy probablemente nos estaremos contactando con algunos de ustedes para tener este tiempo de retroalimentación y les daremos indicaciones de cómo seguir adelante. Así que la otra semana no vamos a tener el martes y el jueves ese estudio porque hoy culmina, pero sí vamos a estar buscando un momento con algunos de ustedes, tal vez la otra semana y con otros la semana encima para escucharles y retroalimentar. Quisiera saber si hay alguna pregunta de parte de ustedes en esta noche. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran ustedes saber, preguntar con respecto a lo que dije ahora último? ¿O todo está claro? Todo claro. Muy bien, Paola. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que de pronto quiera expresar alguna pregunta, alguna observación? Bien, parece que no. Entonces, lo que vamos a hacer, como les decía, vamos a estarles contactando y para poder tener un tiempo con ustedes y retroalimentar lo que significó este proceso y ver también cómo poder seguirles acompañando si lo vemos adecuado. Bueno, muchas gracias. Espero de todo corazón
no solo que este tiempo haya sido fructífero en cuanto al conocimiento de Cristo, sino espero de todo corazón y anhelo que Dios haya obrado en el corazón de algunos de ustedes que no conocían al Señor, pero hoy lo conocen como no lo habían conocido antes, y es su Señor y su Salvador. Esto lo anhelo de todo corazón. Así que me despido de ustedes en esta noche y estaremos hablando en estas 2 semanas que vienen con cada uno de ustedes. Ánimo en el Señor y por favor mediten en todas estas cosas que hemos aprendido. Buena noche para todos.